Bien, vamos a Progress. comenzar con una canción, la vamos a escuchar 3 veces, bueno, mejor dos, porque casi siempre 2 veces para empezar y luego vamos comentando lo que vamos escuchando. Okay, so we're going to start with a song. We're going to listen to it twice and then we're going to tell Tamashani about the lyrics. Ujú. Muy bien, ahí la escuchamos una vez, pero la canción se repite 2 veces, entonces ya cuenta como 2 veces, ¿sí? Porque la Okay. misma canción se repite. Vamos, ¿qué escuchamos? Walaskenes pipipilan, walaskenes pipipil. Uno voy bien. Sí. Walasket mumastia. Ujú. Utamisa. Mm. Ayúdenme. ¿Qué más? ¿Qué más? Guantejem. Ahí me falta Sí. una Ponle quitamisa bien. o algo así. Guantejem. Déjeme tu tigmatia. Déjeme, amita, tu sam. Wala que ne pipi, wala que ne Vamos, vamos, ¿qué pipi. más? ¿Qué más Wala que escucharon, amo, compañeros? pia. What else were you able to listen? Déjeme tu tigmatia. Bien, vamos a escuchar otra vez, entonces. Recuérdense, la canción se repite 2 veces, ¿verdad? Entonces Amiga, escuchamos tu otra vez, sam. la canción se repite 2 veces. Let's listen to it again. Mhm. Aquí se repite de nuevo. And this the second time. Vamos, aquí es por 4. ¿Qué más escuchamos? Wala What que, else were you able to listen to? wala que amo más tía. Déjeme Genje, tita gente nusa. hemet mitamuge. Déjeme No, Gentejemet es y correcto. Okay. déjeme tita nusa. Titanutsat. Ujú. Y después, déjeme tutik más tía. Déjeme Mm. y tita nusa de nuevo, ¿no? Al final, la última. No, Titanutsat ya no.
Ay, déjeme titig más tía. Déjeme. Vamos, ¿qué más? What else? Ese es mi aporte, también hasta ahí. Sí, vamos, Roxana, Allison. Solo alguien TGM le atiné. Ujú. Allison, ¿qué más escuchó? Listen, what were you able to listen to? No sé, Tomasiani. Vamos a escucharlo Pero una yo vez les más. juro que yo Y escucho un déjeme más. sí, la última línea la dicen entre Roxana y Allison, así que busas. Ok. Angola kene pipi Angola kene pipi wala ke tangu ma diar gente que me titanuta guante que me guante que me guante que me tutik ma diar valde que me tanuta nusa Angola kene pipi Angola kene pipi wala que tangu ma diar gente que me titanuta guante que me guante que me guante que me guante que me tutik ma diar valde que me tanuta nusa Muy bien, vamos. Allison y Paljeheme, Roxana. Ujú, paljeheme tanutsat. ujú. Nos hace falta una palabra, Allison. Only one word missing. Um, um, Samuel, ¿qué es la palabra que nos hace falta? ¿Nusan? No usan, ¿verdad? Oh. Muy bien. Bueno, ahí está la cancioncita. Algo de lo que tal vez podemos hablar así por partes es que, bueno, tanutza viene del verbo nutza, ¿verdad? Nutza es hablarle a alguien o hablar en voz alta. Eh, sí, entonces, por ejemplo, generalmente antes como no habían teléfono, vea, no era hablar por Ujú. teléfono, era hablar nada más, vea, María, vení, sí, Juan, vení, le gritaba a usted, le hablaba en voz alta, sí. Entonces, Nutza tiene que ver con hablarle a alguien en voz alta. Ujú, ujú. Tanutzat, entonces, por ejemplo, Nosotros. la canción dice, "Oh, hoy vinieron los niños, vinieron a aprender, a estudiar cómo nosotros hablamos, ¿sí? Y esa es la explicación del por qué no dice titahtagetzat. Por ejemplo, Tastagetsat es hablar, ¿verdad? Pero dice Tanutzat porque ellos están aprendiendo de los maestros y los maestros enseñan hablando en voz alta, platicando en voz alta. Entonces, Palyeheme, Tanutzat Nusan al final para que ellos también hablen en voz alta el náhuatl, ¿verdad? ¿Sí? Okay, so something interesting about this song is that we are talking about the verb nutsa, that is to talk or to call someone. However, before in the past, since phones didn't exist, what people used to do was to call someone raising their voices, right? So, in the case of the song, you see there that it says tanutsat. And that is because they are talking as teachers do, like they are raising their voices to be heard by the students. Because in the song it says that children came to learn to speak the way that we speak. So when we speak, they are the teachers are talking. So they are the children are learning to talk as the teachers do.
And how do teachers talk? Speaking out loud. Mhm. Muy bien. Que también quiero recordarles que dentro de 3 semanas es la exposición de sus cuentos para que no se confíen, por favor. Ese día pues van a estar de invitadas Nancy Sixta, el Taxi Renato, y entre Alicia, yo, Nancy Sixta y el Taxi les vamos a estar evaluando ese día. ¿Sí? Un recordatorio, ¿verdad? And a reminder, guys, in 3 weeks, you're going to have your presentation, the presentation of your story. We're going to be there with Nancy Sixta, Taksin Renato, and between Nancy, Taksin Tamashtiani, and myself, you're gonna get your grade. Mhm. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Quiero decirles que solo nos hacen falta estas clases. El pretérito imperfecto lo vamos a ver esta semana. El pretérito perfecto lo vamos a ver la próxima. Y también vamos a ver la próxima semana el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Estos son los últimos 3 temas que nos hacen falta en Nahuatl. Okay, so Tamashani is letting us know that we are left only with 3 topics. We're going to study the imperfect past tense this class, and next week we're going to study the imperfect tense and the pluperfect tense. Mhm. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces con el pretérito imperfecto. So we start with imperfect past tense. Bien, el pretérito imperfecto se utiliza principalmente para describir acciones en el pasado que eran habituales, repetidas o que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado, sin enfocarse cuándo terminaron exactamente. Se usan para contar historias o para describir situaciones pasadas que no tienen un comienzo o un final definido. Por eso es que se llama pretérito imperfecto, porque no delimita el tiempo, o sea, es muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, usted decía, yo de chiquito comía, sí, alguna fruta, ¿verdad? Algo, comía tal cosa, hacía tal cosa, veía tal cosa. Usted cuenta, pero realmente no podemos ubicarnos en un espacio o en un momento en específico del tiempo, por eso se llama imperfecto, porque sí tendríamos que tener más información de la persona que nos lo está contando para saber exactamente cuándo fue. Mhm. Okay, so the imperfect past tense, describes actions in the past that were habitual, repeated, or occurring at a specific moment in the past, and they do not focus on the specific time when it ends. So Tamashani says that is why it is called the imperfect, because we do not know when it starts and when does it end. So for example, you could say, when I was little, I used to eat so and so. So you see, we are not saying when, at what time exactly. Mhm. Muy bien. Bien, vamos a ver las reglas para conjugar este tipo de pretérito. Fíjense que acá las reglas van a nacer partiendo como que ustedes ya saben identificar las 4 categorías, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a dar por entendido que todos sabemos ya identificar los verbos de 4ª categoría. De hecho, al final de la clase, los verbos vienen revueltos y usted pues dice, no, este verbo lo conjugo así porque es de tal categoría. ¿Sí? Esto solo se va a lograr con la práctica, ¿verdad? Repasando las clases que ya vimos. El último mes estuvimos viendo el pretérito simple, estudiamos 4 semanas el pretérito simple, entonces solo es de repasar un poquito, si todavía no nos hemos aprendido como tal algunas reglas. Y quiero tal vez antes de pasar, yo me estoy extendiendo mucho, perdón Alicia, pero quisiera darles un consejo. Fíjense que a mí lo que me sirvió no fue aprenderme las reglas como tal de las categorías, sino que yo elegía verbos que representaran a esas categorías, ¿sí? Por ejemplo, para mí el verbo que representa la categoría 1 es mati, ¿sí?
es un verbo corto, con vocal, consonante, vocal, ¿sí? ¿Sí? Primera categoría. Segunda categoría, para mí es representado por el verbo pagi, por ejemplo, sonreír, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en camas una vocal, es un verbo corto también, ¿sí? Es mejor aprenderse, estos son ejemplos de la categoría uno y 2. De la 3, por ejemplo, tescu también, o bueno, podemos, eh, perdón, de la 3 son un poquito más largos, por ejemplo, el kawa, perdón, y bueno, prácticamente es como que usted elija un verbo o unos dos verbos o tres verbos, los que usted quiera, y entonces diga, este verbo representa esta categoría. Entonces, mentalmente usted lo mira y de ese verbo saca las reglas mentalmente, ¿sí? No es necesario estarse aprendiendo las 4 o 5 reglas que trae cada categoría. No es necesario. Mejor elija un verbo con el que usted siente que se representa esa categoría y es más fácil. Es algo que a mí me sirvió y ojalá que les sirva a ustedes. Okay, so Adiós. now we're going to start with the rules for conjugating the imperfect past tense. Tamashani says that from here onwards, we're going to have to know how to identify to which category a verb belongs to. You will see in the end when we are completing the exercises that you'll have a mix of verbs from all of the categories, and you will have to be able to identify to which category they belong to, because depending to which category they belong to, that's what you're going to do with them to conjugate them. So Tamashani was also saying, he was giving you guys a little bit of a trick to learn the rules of conjugation. He says that more than learning, more than memorizing the rules that we have been studying, he believes that you could learn one or two verbs to represent each category. In his case, he says that for him, mati is a verb to represent the first category because it is a short verb. It ends in vowel, consonant, vowel. For the second category, he has pagi as the representative verb because it is a short verb and it ends in a K. For the third one, he has el kawa, which is a little bit longer. And so you guys could take one or two verbs and to represent each category, and from there you will be able to identify other verbs that belong to each category. Bueno, tenía una pregunta, Samuel, creo. No, pero se la voy a hacer. En el caso de Galagi, que es de tercera, tiene K, pero es similar como Pagui también. Pagui es de Sí, segunda, ¿no? pero Galagi tiene 3 sílabas. Galagi. Ujú, Si encuentra ese verbo, ya usted dice, es un verbo más largo. ujú. Puede tener esas terminaciones, pero es más largo. Ajá. Entonces, partiendo de eso, en la categoría 3 están 3 y 4 son todos los verbos que tienen de 3 a A más 4. sílabas. Ujú. Adiós. Bien, tenemos ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, prácticamente, usted lo primero que va a tener que hacer es decidir, ¿verdad? Este verbo es de tal categoría. Cuando ya lo haya identificado, usted va a cambiar la terminación del pasado, ¿sí? Por tuya o tuyat. Eso es lo que vamos a hacer. Okay, so first, what we're going to do. First thing, we're going to have to identify in which category the verb belongs to, right? And then, second thing we're going to do is that we're going to change the ending of the past tense to either the suffix tuya or tuyat. Bien. Bien, vamos a comenzar por categorías. Tenemos acá la categoría 1, ¿vea?
Con la categoría uno, recordemos que a la categoría uno le quitábamos su última vocal y le agregábamos gi o get, ¿sí? Ahora vamos a sustituir el gi por tuya y el get por tuyat con T. Okay, so we're going to start with first category. As you may recall, what we did for the past tense is that we dropped the last vowel and we added either gi or get. So now for this tense, we're going to change gi for tuya and get for tuyat. Muy bien, tenemos ahora el verbo chiwa. Y no sé si se recuerdan que con estos verbos, por ejemplo, cuando yo le quito la última vocal, me queda una W. Aquí es donde venía una gran prueba, ¿verdad? En donde teníamos que decidir si iba a ser Nikchiugi o Nikchihki, ¿sí? ¿Cómo queda mejor en este sentido? ¿Cuál es la correcta? La que se oye mejor, ¿no? Esa es así como, Ujú. ok, con J, Nichiki, Nichiui, oh my God. Vamos a ver qué dicen las demás. Creo que es con J. Nichishki, Nichishgi, Nichiki, Nichiugi. Creo que sí es con J. Nichiu, WK como que no se puede, ay, Nichiugi, Nichiu, Pues están Nichis, mal, es con W. Oigan, Nikchihki, hay un corte ahí, parece que se Nichiki, dice así, Nichishki, Nikchihki, y no suena como una palabra Nichiugi. fluida. Y la otra, Nikchiugi, Nichiugi, Nikchiugi, Nichiugi, sí. Nikchiugi, jamás hay un corte. Entonces acá, por Sí. el corte que hacemos, está descartado, vean. Entonces, Tamastiani, bueno, podemos, ¿sí? se puede decir que cuando hay J, hay tres letras siempre después, ¿no? No, porque resulta que, por ejemplo, Pewa, que es así, sí cambia a Pesqui. Entonces, Ay, no Dios siempre es la santo. J. Ahí, o sea, ahí es el verbo que tienen que Ujú, probar. ujú. Sí, 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 Porque lo sí. contrario en este caso, si tratara, ya, peu, ujú. Ok, Tamastiani. Bien, acá nos quedamos con Gi, ¿verdad? Porque, bueno, nos quedamos con la W, ¿sí? Nikchiugi, Tikchiugi, Gichiugi. Esto es lo que hacíamos en el presente simple en la categoría uno, ¿sí? Esto es lo que usted va a tener que hacer para poder, ¿sí? Conjugarlo en pretérito imperfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sustituir el Gi que le poníamos en la categoría uno por tuya, ¿sí? Tuya. Entonces nos quedó Nikchiutuya, ¿sí? Yo lo hacía, Tikchiutuya, tú lo hacías, Gichiutuya, él lo hacía. Vemos que no sabemos cuándo porque es imperfecto, ¿verdad? Okay, so for sorry guys. So to be able to conjugate, we're going to be using the verb chiwa. So as you guys know, what we had to do to conjugate from the simple present tense to the past tense, to the simple past tense, was to drop the last vowel, right? And so next we were left with a W. And then we had to try whether we would keep that W or if we had to change it to a J. In this case, in the case of Chihuahua, we keep the W because of the sound. It flows better. So after that, we added gi for the simple past tense. So nikchugi, tikchugi, gichugi. And so for the imperfect past tense, what we have to do is to remove gi and we change it to tuya. So we have nikchutuya. I used to do it. Tikchutuya, you used to do it. Gichutuya, he or she used to do it. Muy bien, bueno.
Ahora, bueno, vamos ahora con los plurales, que sería tikchiwat, gichiwat, gichiwat. ¿Qué hacemos acá? Recordemos que vamos a quitar la última vocal y como ya sabemos, la prueba se hace con los singulares, ¿verdad? Ya acá sabemos que en lugar de la A y la T vamos a colocar get, ¿sí? Entonces poníamos tikchiuget, angichiuget, gichiuget, ¿sí? Ahora, en lugar del get, vamos a poner tuyat, tikchiutuyat. Nosotros lo hacíamos. Angichiutuyat. Ustedes lo hacían. Gichiutuyat. Ellos lo hacían. ¿Sí? Pero vemos que se sigue llamando imperfecto porque es bien amplio, ¿verdad? Ellos lo hacían. ¿Cuándo lo hacían? ¿Sí? Ah, cuando estaban niños, cuando iban a la escuela, ¿sí? Cuando vivían en tal lugar, ¿sí? Okay, so now for the plurals, we basically do something similar. What we have to do is we remove the last vowel and we also remove the T of the plural. And we had to add get to make it into the simple past tense. So now, since we are conjugating in the imperfect past tense, we remove get and we write tuyat instead. And so we are left with tikchu tuyat. We used to do it angichu tuyat. You guys used to do it. Gichu tuyat, they used to do it. As you see, we call this the imperfect because we do not know when this ends, when exactly it happened. Mhm. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Are there any questions? Entonces, prácticamente antes, en los anteriores ejemplos que vimos, le agregábamos el get. Al fin, quitábamos la vocal y agregábamos get para ponerlo en Ujú. plural. Y ahora, en lugar de get, vamos a ocupar tuyat con la T Sí, al final. tuyat. Sí, Quitamos así la es. vocal, no agregamos el get, agregamos tuyat. Sí, así Ok. es. Sí, muy bien. Bien, esta es otra forma de verlo y de hecho lo vamos a ver así también con otro ejemplo. Tenemos el verbo ni guisa. Ni guisa yo salgo, ti guisa tú sales, guisa él sale. ¿Sí? La otra opción, la otra manera de verlo es como lo decía Roxana. Sería decir, ¿sí? A los verbos de primera categoría les quitamos su última vocal y en lugar de su última vocal les vamos a colocar tuya. Esa es otra manera también que ustedes tienen de hacerlo, ¿sí? Pueden escribir las reglas si les sale más fácil esto, ¿verdad? En lugar de la última vocal del verbo de primera categoría, le vamos a poner tuya, ¿sí? Entonces nos queda igual, nigistuya, yo salía, tigistuya, tú salías, gistuya, él salía. Okay, so now we have a second method, just like our classmate said a moment ago. So we're going to use the verb gisa to leave. So as we know, to the verbs in the first category, what we had to do was to drop the last vowel, in this case the A, and instead of that A, we are going to add tuya. And so we are left with nigistuya, I used to live. Tigistuya, you used to live. Gistuya, he used to live. Ujú. Bien. Vamos a ver. Ahora vamos con los plurales. Tenemos tigisat, angisat, gisat. ¿Sí? Para los plurales, el otro método igual sería decirle, voy a quitar la A más la T del plural y vamos a colocar en su lugar tuyat. ¿Sí? Entonces nos queda tigistuyat. Nosotros salíamos. Gistuyat. Ustedes salían. Gistuyat. Ellos salían.
Okay, so now for the plurals using the second method, what we have to do is to remove the last vowel and the T of the plural, and instead of AT, we would add tuyat. And so we are left with tigistuyat, we used to live, and gistuyat, you guys used to live, and gistuyat, they used to live. Muy bien. Ahora, con este verbo, hay un verbo en la categoría 2 que se parece mucho a la hora de pronunciarlo. ¿Sí? Esto, por favor, anótenlo porque nos va a servir para esta semana y la próxima. Resulta que el verbo ita con el pretérito imperfecto, con el pretérito perfecto y con el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que son los tres que nos faltan, ita deja de ser ita y se convierte en its. ¿Sí? Esto es bien raro, es el único verbo que tiene este cambio, ¿sí? Pero en estos tres tipos de pasado, se convierte en its. Por lo tanto, aquí es donde viene la confusión y puede parecerse al verbo salir. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, quizás comencemos con eso, Alicia, y después vemos. Okay, so now we have this verb ita. This verb is in the second category. However, because it has a change, a particular change, it might seem similar to the verb gisa. And the change that it has is that ita in the imperfect past tense, in the perfect past tense, and in the pluperfect, it changes to its, it. And so that is when sometimes it can be confusing, and that's why we are seeing this example in this slide. Muy bien, ahora, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Najaniguita, tajatiguita y ajaguita. Yo miro, tú miras, él mira. Eso es en presente simple. Ahora, cuando nosotros lo queremos pasar a alguno de los tres tipos de pretérito, ya sea imperfecto, pluscuamperfecto, cualquier tipo de pretérito, vamos a ponerle its, ¿sí? En lugar de ita, ¿verdad? Se convierte en its. Entonces nos queda nahanigits, pero acordémonos, le vamos a agregar tuya, ¿verdad? Tajatigits, tuya. Yahagits, tuya. Entonces aquí ya nos queda yo lo miraba, tú lo mirabas, él lo miraba. Okay, so Nigistuya. Okay, so for this one, as Tamashani was saying, in the simple present tense, you would conjugate it as nigita, I see, tigita, you see, gita, he or she sees. Now, when we want to conjugate it in the imperfect or the perfect or the pluperfect, it changes to it set. So its. And so we would say naha nigits. Of course, in the case of the imperfect, we would also add tuya, right? So nigits tuya. I used to see it. Tigits tuya. You used to see it. Gits tuya. He or she used to see it. Y aquí puede ir usted comparando que sí se parece el sonido, ¿verdad? Si yo digo nahanigis tuya, yo salía. Nahanigits tuya, yo lo miraba. ¿Sí? La T es la única diferencia. Sí. Tajatigis tuya, tú salías. Tajatigits tuya, tú lo mirabas. Wow. Yahagis tuya, él salía. Yahagits tuya, él o ella lo miraba. Wow. And so there you see that they look pretty similar. However, the pronunciation
for these ones are very important because if you say Nigistuya, you're saying I used to live, and Nigitstuya, I used to see it. Tigistuya, you used to live. Tigitstuya, you used to see it. Gistuya, he or she used to live. Gitstuya, he or she used to see it. Muy bien. Ahora vamos con los plurales. Bueno, los plurales nos quedaba tigitat, angitat y gitat. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es que, pues ya sabemos que como es en imperfecto, no va a ser ita, va a ser its. ¿Sí? Le quitamos esa A, le ponemos la T y le agregamos tuyat. ¿Sí? Y ya tenemos por acá el imperfecto. Entonces nos queda ti gits tuyat, nosotros lo mirábamos. And gits tuyat, ustedes lo miraban. Gits tuyat, ellos lo miraban. So now for the plural, in the simple present tense, we had tigitat, angitat, and gitat. Now, conjugating it in the imperfect past tense, we have to change it to its, right? The A changes to set, and then we add tuyat. So we are left with tigitstuyat. We used to see it, and gitstuyat. You guys used to see it. Gitstuyat, they used to see it. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions with this one? Bueno, ita es de segunda categoría, solo recordarles eso, pero lo estamos viendo para que tengan cuidado con la pronunciación, ¿verdad? So yeah, ita is in the second category. However, we are seeing it side by side, so you guys see the differences and how they are also similar in a way. Bien, vamos ahora con la Sebastián, segunda. Diga. pues, en el caso de Gucci, por ejemplo, que Ujú. termina en vocal, pero hay una regla con la che, ¿no? No, con che no hay regla, solo hay regla con la M, con la W y con la SH. No, Adiós. ajá, SH no es che, ajá. Ahí quizás por eso le confundió. Bien, vamos ahora con la categoría 2. Con la categoría 2, igual, usted tiene que deducir de qué categoría es. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo nikmaga, tikmaga, ¿sí? Gimaga. ¿Y qué es lo que hacemos? En la categoría 2, acordémonos que lo que hacíamos era agregarle una K al final, ¿sí? Nikmagak yo lo di, Tikmagak tú lo diste, Gimagak él lo dio, ¿sí? Pero ahora en lugar de esta K, ¿sí? En lugar de esta K, pues ya sabemos que vamos a poner tuya. En todas las categorías es tuya, ¿sí? Nikmagatuya, yo lo daba, Tikmagatuya, tú le dabas, Kimagatuya, él le daba. Okay, so now for the second category. First of all, you will have to identify that the verb belongs to this category. For our example, we have the verb maga, to give. So we know that for the simple past tense, we had to add a K, right? At the end. That was for the simple past tense. So now, instead of that K, we're going to add tuya. And so we are left with Nick Magatuya, I used to give. Tik Magatuya, you used to give. Gi Magatuya, they used to give. Sorry, he or she used to give. Para los plurales tenemos Tikmagat, Angimagat, Kimagat, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacíamos era solamente le quitábamos la T del plural a los verbos de segunda categoría y le agregábamos get, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos tikmagaget, angimagaget, kimagaget, ¿sí? Pero ahora en lugar del get ya sabemos que vamos a colocar tuyat. Entonces nos queda tikmagatuyat. Nosotros le dábamos. Angimagatuyat, ustedes le daban. Gimagatuyat, ellos le daban.
Okay, so now for the plurals, we know that what we had to do was to remove the T of the plural and we added get at the end. So now for the imperfect past tense, instead of get, we're going to add tuyat. And so we are left with tik magatuyat. We used to give. Angi magatuyat, you guys used to give. Ki magatuyat, they used to give. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta? Any questions? Bien, bueno, vamos ahora con el verbo decir, que es Nina. Bueno, Nina, Tina, Ina. Vamos a ver lo de la otra forma que tiene, porque todos los verbos, todas las categorías tienen dos formas de hacerlo, ¿vea? La que está acá escrita y la otra que es como, sí, otra técnica que usted puede ocupar. Entonces tenemos acá que para los verbos de categoría 2, usted va a decir, a los verbos de categoría 2 no les voy a agregar nada. De una sola vez, ya cuando los tengo conjugados en presente simple, les agrego tuya. Es más fácil así, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ya los tengo en presente simple, les agrego tuya. Más fácil, ¿sí? Sin pensar en cómo se hacía en la categoría 2. No, de una vez. Nina tuya, yo decía. Tina tuya, tú decías. Ina tuya, él decía. And now we're going to see another example with the verb ina, to say. This is with the second method. And so what you're going to say is to the verbs in the second category, I'm just going to add tuya at the end, and that's it. So you are left with Nina tuya, I used to say. Tina tuya, you used to say. Ina tuya, he used to say. Bien, ahora vamos con los plurales, que sería tinat, and inat, inat. ¿Sí? Em, pues prácticamente lo único que tenemos que hacer es que ni le vamos a borrar la última T que tiene, ¿sí? Pues de la T que ya tenemos aquí, le vamos a agregar uyat, ¿sí? Tinatuyat. Nosotros decíamos, aninatuyat. Ustedes decían, inatuyat. Ellos decían. Mhm. Okay, so now for the plurals, you see there that when you conjugate them, they end in T, right? So tinat and ninat and inat. So what you have to do is just complete that part so that you are left with tuyat. So you are just going to add UYAT, uyat, right? And so you are left with tinatuyat, we used to say, aninatuyat, you guys used to say, and inatuyat, they used to say. ¿En alguna pregunta? Are there any questions? No, muy bien, vámonos entonces a la categoría 3. Con la categoría 3, recordemos que son verbos un poquito más largos, ¿sí? Tenemos el verbo gutuna, por ejemplo, nigutuna, tigutuna, gigutuna, ¿sí? Cortar, yo corto, tú cortas, él corta, nosotros, bueno, él corta, está ahí. Ahora, para la tercera categoría, recordemos que lo que hacíamos es quitarle su última vocal. ¿Y qué le agregábamos? Nada. Lo dejábamos así tal cual. Nigutun, ¿sí? Tigutun, gigutun. Yo lo corté, tú lo cortaste, él lo cortó. Ahora, acá, de una sola vez, cuando le quitamos la última vocal, le agregamos tuya, ¿sí? Entonces ya nos queda nigutuntuya, yo lo cortaba, tigutuntuya, tú cortabas, gituntuya, él cortaba algo. Okay, so now we move on to the verbs in the third category. As you know, these ones are longer, right? So we're going to work with gutun, to cut. So what we have to do is just to drop
the last vowel. And so you are left with a nigutung, tigutung, gigutung, right? In the simple past. So now for the imperfect, you just add tuya at the end and you are left with nigutuntuya, I used to cut, tigutuntuya, you used to cut, gigutuntuya, he used to cut. Bien. Para los plurales tenemos tigutunat, angigutunat, gigutunat. ¿Qué hacíamos con los plurales? Le quitábamos su última vocal, pero también le quitábamos la última T, ¿sí? Entonces, después de esto, lo que hacíamos antes era agregarle get, pero sabemos que ahorita no estamos trabajando con get, entonces le vamos a agregar de una vez tuyat, ¿sí? En lugar de la A y la T, tuyat, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos quedó tigutun tuyat. Nosotros cortábamos algo, angigutun tuyat, ustedes cortaban algo, y gitun tuyat, ellos cortaban algo. Okay, so now for the plurals, as you know, when you conjugate them, they end with a T, right? The T of the plural. So what we had to do to change it to the simple past was to remove the last vowel and the T, and then we would add get at the end. But in this case, since we are conjugating in the imperfect, instead of get, we're going to write tuyat at the end, and so we are left with tigutuntuyat. We used to cut, and gigutuntuyat, you guys used to cut, and gigutuntuyat, they used to cut. Muy bien. Bien, vamos ahora con, bueno, Sebastián, tal vez diga. Ujú. sería correcto Nahani Gutuntuya Nemantaja Wala. Geman o Neman. Neman. Ajá. Neman Naja, Nemantaja Wala. sí. Ajá, como que O sea, el primero es pretérito imperfecto y el segundo yo, pasado. yo lo cortaba mientras Cuando usted mientras vino. llegó, Mm, yo lo cortaba. o nada más quería poner o Sí, sí, decir, sí. o yo dormía, pero la cosa es que después sería Nemantaja y después pasado simple, ¿no? Quizás queda mejor, quizás queda mejor poner de una sola vez. El primero sería en pasado simple, en pretérito simple, mejor. Sí, porque yo me dormí mientras venías. Sí, porque esa traducción sería yo me dormía mientras veniste. Está rara la traducción. Sí, Ok, ok, ok. mejor solo pretérito simple ahí. Ok, Bien. perfecto, gracias. Bueno, vamos a ocupar aquí el verbo. Recordemos que la categoría 3 tiene estos verbos qua y qui, ¿verdad? Que no tendrían que estar acá, ¿sí? Qua y qui no tendrían que estar acá, pero están. Okay, so for the in the category 3, as you know, we have the verbs qua and qui, which shouldn't be here, but they belong to category 3. Bien, entonces tenemos estos verbos, sabemos que usted va a decir, pero no coinciden, no son largos, pero bueno, están acá y los vamos a trabajar, recordemos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, najanicuaj, tajaticuaj, yajaguicuaj, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Recordemos que en el pasado nosotros le agregábamos una J, ¿sí? Nicuaj, comí, ticuaj, comiste, guicuaj, comió. Y acá, con la categoría 3, con qua y con qui, y recordemos que con todos los derivados de comer y agarrar, ¿sí? Que por ejemplo tenemos gamacua, besar, ¿verdad? O cuajcua, masticar, o tangua, morder, ¿verdad? ¿Sí? Hay todos los verbos derivados de comer y agarrar, de qua y qui, van a seguir esta misma regla, este mismo patrón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le agregamos una J, ¿sí? Y
aquí es como que le sumáramos los dos tipos de pasado, el pretérito simple más el pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque además de la J, que ya era pasado, le vamos a agregar tuya. Entonces es como que se unieran dos tipos de pasado con el verbo agarrar y comer, qua y qui, ¿sí? Y con todos sus derivados, ¿verdad? Como ya les decía. Entonces nos queda ni cuaj tuya, yo comía, tú comías, él comía, Alex. Mhm. Okay, so now we have these two verbs, qua and qui. Damasiani says that we're going to use qua, right, to eat. And what we did after we conjugate in the simple present was to add a J to make it into the simple past. And so we had nikwach, I ate, tikwach, you ate, ikwach, he ate. So for the imperfect, we basically join those two types of past tense, the J of the simple past, and we also add tuya at the end for the imperfect tense. So we are left with nikwahtuya, I used to eat, tikwahtuya, you used to eat, gikwahtuya, he used to eat. Something to remember is that this pattern is going to be followed by qua, qui, and all of the verbs that come from qua and qui. In the case of qua, we have, for example, cuahcua, gahcamacua, and tanqua. Mhm. Bien, tenemos ahora los plurales ticuat, anguicuat, quicuat, ¿sí? Lo normal, lo que hacíamos en pretérito simple era quitarle la última T, ¿sí? Y le agregábamos una J más que, ¿sí? Entonces eso era como lo que hacíamos, J más que, J más que. Y ahora de lo único que tenemos que deshacernos es del get, ¿verdad? Porque le vamos a agregar tuya. La J siempre se la vamos a dejar. Entonces nos queda ticuaj tuya, nosotros comíamos, ustedes comían, ellos comían. Mhm. Okay, so now for the plurals, we had in the simple present tense tiquat, angiquat, and giquat. So what we had to do was to drop the T of the plural and we added J plus get, right? That was for the simple past tense. Now for the imperfect, we keep the J, but we drop get, and instead of get, we add tuyat. And so we are going to be left with ticuahtuyat. Sorry guys, ticuahtuyat we used to eat, and gicuahtuyat you guys used to eat, and we gicuahtuyat they used to eat. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? No, eso. Bien, acuérdense, vea, esto aplica para comer, agarrar, cuai, qui, todos sus derivados, no solo estos dos verbos, por así decirlo. Bien, seguimos. Vamos ahora con el verbo sacua, que este era otro verbo que era una excepción, ¿verdad? Y ustedes se recordarán que yo les decía, bueno, probablemente ustedes digan, como termina en qua, le vamos a hacer lo mismo. No, ¿sí? No sé si se recuerdan que era un caso bien extraño en donde perdía un montón de letras. Pues acá va a pasar exactamente lo mismo. Y tenemos nixacua, tixacua, ¿sí? Gitzacua. Yo lo cerraba, yo lo cierro, perdón, yo lo cierro o lo tapo, tú lo cierras o lo tapas, él lo cierra o lo tapa, porque cerrar o tapar algo, ¿verdad? Cubrir algo, tapar algo o cerrar algo. Entonces, tenemos acá Nixacua, para volverlo en pasado, ¿sí? Lo que teníamos que hacer, en teoría, era quitarle su última vocal. Pero resulta que si yo le quito la última vocal, esto no se puede pronunciar. Nixacu, ¿sí? Que suena muy feo. Entonces, ¿qué es lo que terminábamos haciendo? Le quitábamos la W también, ¿sí? Entonces, no sé si se recordaban de esto, que este de la cuarta categoría, perdón, de la tercera categoría, es un verbo el más extraño de todos, ¿sí?
eh, que pues perdía estas dos letras. Ahora, cuando ya le hemos quitado el gua, ¿sí? Vamos a agregarle el tuya, ¿sí? Entonces nos queda nixac tuya, ¿sí? Tic-tac tuya. Git-tac tuya. Yo lo cerraba o tapaba, tú lo cerrabas o tapabas, él lo cerraba o tapaba. Mhm. Okay, so now we're going to see another example in this category, which is Sakwa. And Tamashani was saying that this is another exception. This is a strange verb because it loses more than one letter. So we have in the simple present tense, Nixakwa. I close it or I cover it. Tixakwa, you close it or you cover it. And Gitsakwa, you close it and you cover it. Now, to change that to the simple past tense, what in theory, what we had to do was to drop the last vowel. However, if we do that, we are left with something that cannot be pronounced. And so we also remove the W. So now, once we have removed the W and the A, we add tuya at the end, and so we are left with nixaktuya. I used to close. Tixaktuya, you used to close, and gitsatuya, he used to close. Bien, recordemos que esto se lo vamos a aplicar también a todos los verbos derivados de cerrar, ¿sí? Por ejemplo, galsacua, encerrar a alguien o a algo. Por ejemplo, también ish sacua, taparse la cara o los ojos. Y hay varios verbos así, derivados de cerrar o de cerrar, ¿verdad? Entonces, esto también se lo va a aplicar a esos verbos. This same procedure you're going to apply to all of the verbs that come from tsakwa. So, for example, gadlsakwa, which is to enclose someone or something, and ish tsakwa, which is to cover the face or the eyes. And there are other verbs that come from tsakwa. Bien. Recordemos que con los plurales usted probablemente diga, ya sé, que como arriba en los singulares le quitábamos el gua, acá también, ¿sí? Pero acá resulta que había un problema, ¿verdad? Con el pretérito simple, ¿sí? Porque le teníamos que agregar get, ¿verdad? Y chocaban esas dobles K, entonces una terminaba convirtiéndose en hot, ¿sí? Acá no vamos a tener ese problema, porque recordemos que no vamos a agregar get, vamos a agregar tuyat. Entonces, realmente la K siempre se va a mantener. Es decir, que podemos decir, le vamos a agregar solo la W, la A y la T, y lo vamos a sustituir. ¿Por qué? Lo vamos a sustituir por tuyat. Y pues ahí ya nos queda tic-tac-tuyat, perdón, nosotros lo cerrábamos o tapábamos, ustedes lo cerraban o tapaban, o ellos lo cerraban o tapaban. Okay, so now for the plurals, you might think that you just have to drop the WA. However, we had a problem in the simple past because we were left with double K because we had to add get at the end for the simple past tense, and that was not possible. So what we did in this case was to change for a J. So we ended with J, get, right? So we dropped the double K because that is not possible. However, in this case, what we are going to do is we're going to keep the K because we won't have that same problem. We are keeping the K and just removing the W-A-T, and we change that for tuyat. And so we are left with tik sah tuyat, we used to close, and gitsatuyat, you guys used to close, and gitsaktuyat, they used to close. Bien.
¿Alguna pregunta? Are there any questions? No. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos con la última categoría, que sería la categoría 4. Luego vienen los ejercicios y terminamos la clase. Para la categoría 4, recordemos que son todos los verbos terminados en IA o UA, ¿verdad? Entonces, estos son los más fáciles, ¿verdad? Porque no hay cómo perderse. Y acá tenemos, por ejemplo, el verbo nictalía, tictalía, guitalía. Recordemos que talía es poner algo. Por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos la ropa, nos ponemos la ropa, decimos nictalía. Yo le pongo la camisa a mi cuerpo. Yo le pongo el pantalón a mi cuerpo. Yo le pongo el zapato a mi pie. Por eso es que en náhuatl es un verbo transitivo porque mi cuerpo, recordemos que es él, es otra persona, es otra cosa, ¿verdad? Nosotros como seres somos como la esencia, somos el tunal, ¿verdad? Bien, ahora tenemos talía que puede ser poner, como ponerse la ropa o poner algo en algún lugar. ¿Verdad? Yo puse el vaso en la mesa, el plato en la mesa, también puede ocuparse en ese sentido. Ahora, tenemos talía y ¿qué es lo que hacíamos? Pues a los verbos de cuarta categoría les quitábamos la última vocal y les agregábamos en su lugar una J, ¿sí? Y nos quedaba nictalis, tictalis, quitalis, ¿sí? Ahora, acá resulta que esta J se va a mantener, ¿sí? Y esto es igual que en el verbo comer y agarrar que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Y le agregamos tuya. Es como que si se fusionaran dos tipos de pasado, ¿verdad? Entonces nos queda nictalictuya. Yo me ponía algo antes. Tictalictuya, vos te ponías algo antes. Guitalictuya, él se ponía algo antes. O que puso algo, ¿verdad? Él ponía plato en la mesa, ¿verdad? Siendo un recordatorio de alguien que hacía algo. Mhm. Okay, so now we move on to the last category. After this category, we're going to have some exercises and then our class will be done. So as we know, verbs are in the fourth category because they end in IA or UA. So these ones are the easiest one. And for our example, we have the verb talia, which is to put, but also to put on clothes. Because as we know in Nahuatl, our body is like a third person. It's like someone else. We ourselves are like our essence, and that's why we use talia when we are talking about wearing some clothes. So we have in the simple present, nictalia, tictalia, and gitalia. I put, you put, he puts. Now, what we have to do to make it into this, the last vowel, and we would add a J at the end, and we were left with nictalich, dictalich, and gitalich. Now, for the imperfect, we're going to keep the J. So it's similar as what we did with qua and qui. We are going to keep the J. So we have the two types of past tense, the simple past and the imperfect. And we are going to add tuya at the end. So we are left with nictalictuya. I used to put tictalictuya. You used to put quitalictuya. He or she used to put. Mhm. Bien, tenemos ahora los plurales. Tictalía, tanguitalía, quitaliat, ¿verdad? Nosotros nos ponemos, ustedes se ponen, ellos se ponen. Ahora, para los plurales, en presente simple, lo que hacíamos era quitarle la última vocal, ¿sí? Y la T, y en su lugar le agregábamos una J y ket, ¿sí? Le quitábamos la A y la T y le agregábamos una J más get. Recordemos que ahorita no estamos haciendo esto, entonces, o no estamos usando get, entonces le agregamos tuya, ¿sí? En lugar del get, tuya. Entonces ya nos queda tictalictuyat, nosotros nos poníamos algo, ustedes se ponían algo, ellos se ponían algo, o ponían algo en algún lugar.
Okay, so now for the plurals, what we had in the simple present was tiktaliad and gitaliad, gitaliad. So we put, you guys put something and they put something. Now, what we did for the simple past was to remove the last vowel and the T of the plural, and again, in the simple past, we added get. However, now we are seeing the imperfect, and so we just keep the J, and after the J, we add tuyat, and so we are left with tiktalihtuyak. We used to put angitalihtuyat, you guys used to put, and gitalihtuyat, they used to put. Remember, this is to put something somewhere or to put a cloth on your body. Muy bien. Y recordémonos de los verbos saltarines que hay en categoría 3 y categoría 4, pero evítese problemas. Mejor conjúguelos en la categoría original, en la categoría a la que pertenecen, ¿sí? Porque ya meterse o sea, intentar hacer un verbo saltarín en otra categoría, por ejemplo, palewía, tenemos aquí, ¿sí? Que es ayudar, ¿sí? Sí, como verbo de cuarta, yo digo nahanik palewi, ¿sí? Le agregamos una J, pero con el imperfecto nos podría quedar nipalewihtuya. Pero resulta que palewía, como era un verbo saltarín, yo también podría decir nipaleugi, ¿sí? Entonces, también yo puedo decir, le quito el gi, nipaleutuya, ¿sí? Entonces, realmente es demasiado, ponerse demasiado trabajo y es un trabajo innecesario porque el verbo es categoría 4. ¿Por qué le tenemos que pasar a la categoría 1? ¿Sí? Realmente no es, o sea, se puede hacer porque se puede, pero mejor primero aprendamos y dominemos la categoría original del verbo y ya después, si queremos, nos pasamos a hacer estos verbos saltarines, vea, en otras categorías. Pero mi recomendación siempre va a ser que lo conjuguemos de forma original. Mhm. Okay, so now we have the jumpy verbs, and these ones move from category to category. So you will find jumpy verbs in category 3 and in category 4. However, Damashani recommends to conjugate them as their home category. So the category, their original category, the category they belong to. As an example, we have the verb palewia, to help. So if we conjugate it in the, as we do in the fourth category, we just remove the last vowel, and we add a J at the end, and then tuya, right? So Nikpalewihtuya, right? So I used to help. Now we could also conjugate it as in the first category. And for that, we would remove the IA at the end, the last syllable, and we would add gi, nikpaleugi. And so for the imperfect, we would remove ki and we would add tuya at the end. Nikpaleutuya. I used to help. Tamasiani says that this is a lot of work when we try to conjugate it in a different category, and it is not necessary. You can do it, yes, but it is best to start just conjugating in the original category, and Tamashtiani highly recommends to do it that way. Mhm. Muy bien, ¿alguna pregunta? Any questions? Eso. Bueno, vamos entonces con los ejercicios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada uno les voy a repartir 5 verbos. De esos 5 verbos solo va a ser una conjugación completa.
pero los otros, o sea, los 5 verbos usted los va a explicar. Usted nos va a decir, este verbo es categoría 1 o categoría 2 o categoría 3 o categoría 4 por esto y por esto, ¿verdad? Entonces necesitamos escuchar que ya sepan identificar verbos y conjugan uno de los 5, ¿sí? Con, eh, con el pretérito este imperfecto que acabamos de ver. Mhm. So now we are going to do some exercises. What we're going to do for this one is Tamashani is going to assign 5 verbs to each one of you. And what you're going to do is to explain each for each of them why they belong in which category they belong. So you first identify to which category they belong, then you say why you think so, and then you're going to take only one of those and you're going to conjugate it using the 6 personal pronouns. Mhm. Bien, entonces tenemos acá del 1 al 5 le toca a Samuel, del 10 al 15 le toca a Roxana, del 25 al 30 le toca a Alison. The 1 through 5 for Samuel, 10 to 15th to Roxana, and 25th to 30th to Alison. Acuérdense, solo van a conjugar un verbo, pero todos los demás tienen que explicar de qué categoría son, a qué categoría pertenecen. Again, you only conjugate one of those, but for the 5 of them, you have to explain to which category they belong to. Cuando estén listos, nos avisan. So whenever you're ready, you can start. Entonces, como para que tomen nota en sus calendarios, 9, 10, 11, 12. La exposición de los cuentos sería el miércoles 5 de noviembre. Mhm. Okay, so just as a reminder, so you pencil it in on your calendar, your story presentation will be on Wednesday, November 5th. ¿Ya? ¿Alguien tendrá ya sus verbos? Ajá. Is anyone ready?
Sí, Creo que está lista. muy bien. Diga. Ok. Am, el primero es pata, sería categoría 1. Por, Aquí. mm, por, Aquí. No, por, de hecho es ¿no? categoría 2. Ni Dos. pata. Sí, es categoría 2. Permíteme. Ujú. ¿Y los otros? Siga con nosotros, no hay problema. Ah, Ni tu tía, ¿por qué? ¿De qué categoría es? Eso está fácil. mm, pensé que era 3. No, es 4 porque termina en IA. Oh, sí. Todos los verbos terminados en IA, UA son de cuarta. Mm, Asusta, ¿en qué categoría la tiene? 2. Sí, sí, es categoría 2. Tuga sería 2 también. Sí, Y Mauilitia sería 3. sería 4 porque termina en IA. Todos los verbos terminados en IA y UA son de cuarta. Ok. Y el último 2. Es 2 porque termina en K. Muy bien. Sí. ¿Y qué verbo va a conjugar? ¿Tiene su conjugación ya? Todavía no. Un Muy momento. bien. Bueno, vamos. Roxana, Samuel, Yo le, yo le puedo decir las categorías. sí, diga. Eh, Ilhuitía, categoría 4 termina en IA. Sí, muy bien. Cuepa, categoría 1 es corto, vocal, Sí. consonante, vocal. Ujú. Magmawe, categoría 1 vocal, consonante, vocal. Y porque la raíz es Maui, aunque se vea Ah, largo. Ujú. exacto, porque es corto. Magwe es corto. Mana es corto, es categoría 1 vocal, consonante, vocal. Sí, Mati es corto, vocal, consonante, vocal, categoría 1. también. Muy bien. Todas las Pahuilla estrellas. termina en IA, Sí, ok, categoría correcto. 4. Ahora deme un segundito y le conjugo. Bien, bien, está bien. Vamos, Roxana. Am, yo en Pewa tengo que es categoría 2, pero Categoría uno, porque en la categoría uno están los verbos con W. Recuérdese, aquellos ah, que probamos el sonido si cambia a J o a W. ok, entonces sería, ok. Tagetsa, no sé, en esa no sé. Categoría uno también, porque la base es Getza. Ok, el Eguía tengo categoría 4 porque termina en IA. Tegiti, Sí, categoría 1 porque es vocal, consonante, vocal. sí. Minaya, categoría 1 porque es vocal, consonante, vocal. Y Pan- termina en Y, ¿verdad? Que en Y solo en la categoría uno. Ajá. Pero Minaya termina en A. Sí, también, pero tiene la Y, que también Ah, dice de una sola vez que la Y, la Y es que, es categoría uno, dices tú. ajá. Ajá.
Y Sí, panurtia sería 4 porque termina en ia. sí. Ujú. Las conjugaciones, nada más tengo las del singular ahorita, todavía no he terminado del plural. Estaba Entonces haciendo síganlo. Sí, diga, ¿cuál está haciendo? tegiti. Ajá, es Tegiti, categoría uno, está bien. sí, y es un verbo intransitivo, entonces creo que tendría que ser ni tegiti tuya, sería así, con una J. Acuérdese, no. Y le tocó un buen verbo a usted. Bien, yo no sé por qué de esto no hablamos en la categoría uno, Alicia, se me escapó. No sé por qué. Bien, resulta que cuando tenemos ni tegiti, no sé si no estaba en el ejemplo, o yo me lo salté tal vez. Bien, cuando tenemos un verbo que termine en vocal, sí, por ejemplo, también nigmati, vea. Ujú, Estos verbos de categoría uno no, normalmente le quitamos la i, ¿verdad? Ni tegit, ki, decimos, ¿sí? Gimat, ki, decimos. Pero resulta que ahí era gi, no había ningún problema, pero aquí tenemos dos t, ¿sí? Ni ujú. tegit, ni tegit, ni mati. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. No se puede poner doble T, así como se recuerdan que no se podía poner doble K, ¿sí? No sé si se recuerdan de eso, cuando Ejé, nos ejé. topábamos en alguna cosa. Entonces, acá Se le quita la T. solamente en estos, no, le vamos a regresar la I que le pusimos, ¿sí? Que le quitamos, perdón, ¿sí? Tegiti. Porque es imposible que hayan dos doble K o dos doble T. Entonces, lo que Tegiti. tenemos que hacer es Tuya. regresarle la I que le quitamos. Ni te Mm. guitituya. Ujú. Ni Yo lo estaba tegiti. conjugando como la última explicación que nos estaba dando, que era agregar una J. Sí, yo también eso pensé. No, no. Ok, No, ajá, sí. entonces sería sin J y quedaría ni te guiti tuya. La Ujú, siguiente sería ti te guiti tuya, sí. luego gite guiti tuya No, y sin gui, solo te guitituya. te guiti. Oh, sí, ese no lleva. Te guiti tuya. Y los plurales, plurales sería ti tegitis, ti tegitituyat, con Sí, T al final. sí, Luego, an, antegitituyat. sí, Y luego, tegitituyat. muy, sí, muy bien. Yo tengo Sí, Este, tal un. voy vez a, aquí, ajá, sí, aquí tal vez vamos a darle el espacio a Alicia para que explique Sí, esto, sí. perdón. Sí. Sir. Ujú, sí, para que nos quede. Okay, Gracias. so something interesting that we skipped during the theoretical part is when we see verbs where you have two T's together, as in tegiti and in mati. We know that those are in the first category. So what we would have to do is to remove, right, the last vowel, and we would be left with nitegitgi. Right? Now, when we conjugate for the imperfect, we have to give back the vowel that we dropped. Why? Because we cannot have two letter T's together. So that's why we add the I back and we are left with nitegitituya. And so you have to return the last vowel that you dropped in the case of tegiti, and those who are left with two T's or two K's also that is not allowed. We mentioned that in the class, but this one was missing. So two T's together are not allowed. Mhm. Bien. Gracias. Samuel. Sí, hice uno que me costó para ver qué tal me sale. Ujú. Paspahuía.
Ujú. Nipaspahuistuya. Sí, Tipaspahuistuya. Yipaspahuistuya. sí, En el plural, tipaspahuistuyat. Y los sí. otros dos sería ampaspahuistuyat. Este, Angi, Aspawistuya. Yipaspahuistuyat. Ok. Entonces sí estaba correcto. Y el último, ¿cómo sería? Gin. Y Paspawistuya. Gi, nada más. Bueno, se puede con Gin, pero ahí son a otras Oh, personas. porque lleva tuyat. Ok. Yipaspahuistuyat. Ok, gracias, Tamasiani. Muy bien. Vamos, Muy bonita la Alison. clase. Gracias. Aprendí Gracias. muchísimo. Gracias. Ahora solo quiero hablar Vamos. en el pretérito. Imperfecto. Muy bien. Vamos, Alison. Sería mm, escogí jugar Mawil ¿Sí? sería mal ni maluitía no ni maluitía tuya. No, recuérdese que como es un verbo de cuarta, va a perder su última vocal y le agrega una J, vea. Ni mawiltía es en presente simple, pero para convertirlo en pasado tenemos que quitarle la última vocal porque es de cuarta, le agregamos una J y después le agregamos tuya. Okay, so ti mawiltu ti ahora ti mawilti tuya ¿Sí? gi gi No, ma sin gui, porque oh, es oh yeah, intransitivo. oh yeah. Ma mawili tuya Mawiltij tuya. Ujú. ti mm, ti maluis tuya. Tij tuyat, acá le vamos a agregar tuyat con T al final. Timawiltij tuyat, Okay, and then an maluis tuya. Anmawiltij tuyat, Y después sería ma mawil tuyat. Mawiltij tuyat. Bien. Sí. Alison sí sentí que le costó, entonces tiene que practicar un poquito más, vea. Sí. Sí, bueno. Bueno, compañeros, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse y les esperamos el día viernes. Yekta Okay, so, yuwa. so that's it for today. Thank you for being in the class, and we hope to see you on Friday. Yawa, yekta yuwa, gracias. Aguantene. Gracias, bye. Ciao.